Ya sabéis que no hay auge posible de la extrema derecha sin su tantito de racismo necesario, que no es otra cosa que intentar enfrentar al penúltimo contra el último para que de verdad nos señalemos a los verdaderos culpables de la miseria que hay en nuestros distintos países, donde la ultraderecha simplemente te señala al pobre que viene de fuera para no señalarte al rico que te lo quita desde su propia casa. Pero bueno, es una receta habitual que ya sabemos, pero que sin embargo, por desgracia, gran parte de nuestras sociedades sigue cayendo, a pesar de que vivamos en sociedades las más seguras de nuestra historia y de que en nuestro país, por fortuna, el racismo no haya sido una cosa que ha tenido pues demasiado éxito social. Sin embargo, pues ahora lo están explotando y durante estas últimas semanas en medios de comunicación, en debates que estamos viendo por ahí, también en partidos políticos como este de Se acabó la fiesta de Alvise y también Vox o Alianza Catalana, incluso los independentistas catalanes, una parte que se han vuelto también racistas, lo están explotando y no les está saliendo del todo mal. Insisto, a pesar de que todos sepamos de qué va este asunto del racismo, que es básicamente para no mirar hacia arriba y ver que la cuestión no va de razas, ni que sean inmigrantes o nacionales, sino que va de qué nos quitan aquellos que están tan trajeados viendo con alegría cómo nos peleamos por las migajas. Pero resulta que he visto un vídeo en el que una chica musulmana lo explica muchísimo mejor que yo ante unas preguntas capciosas que le intentan hacer quedar, bueno, pues como que la gente que viene de fuera son todos más violentos, etcétera, etcétera. Mejor que lo explique yo, lo va a explicar ella. Y antes de verlo, me gustaría reseñar que lo habitual, sobre todo para fomentar ese racismo, es que los partidos de extrema derecha se vuelven prácticamente feministas, solamente si ese feminismo y esa protección supuesta a las mujeres les sirve para ir contra los extranjeros. Y aquí básicamente lo que le empieza a decir este entrevistador es que claro, que si las mujeres españolas están más inseguras es por culpa de los inmigrantes, no como los españoles que son todos, vamos, unos perfectos entendedores del feminismo, sobre todo Santiago Abascal, por supuesto. Vamos a escuchar. Un país musulmán que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Es que no existe. No existe. País ni siquiera, no vamos a hablar de países musulmanes. Dime tú un país en el mundo en el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Dime uno. España tiene las mujeres más derechos que los hombres. ¿Sabes la brecha salarial que hay entre mujeres y hombres en España? ¿La conoces? Toma. ¿La conoces? ¿Existe la brecha salarial? Exacto que existe. ¿Sabes? Pero va en contra del artículo 14 de la Constitución española. Este argumento a mí me flipa y ahora vais a escuchar. Voy a intentar hacer intervenciones lo más breves posibles, pero este argumento me flipa. No, es imposible que haya brecha salarial. Lo pone en la Constitución. Ah, perdona, no sabía que hay cosas que ponen en la Constitución que si las pone en la Constitución es imposible que ocurra. También sale en el artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Y ya veis cómo estamos con el asunto de la Constitución. El argumento del artículo 14 es alucinante. No, pues ya está la igualdad conseguida, porque en el 1978 unos señores escribieron que todos somos iguales ante la ley. Fantástico. También lo que hacen los países musulmanes va en contra del Corán. Y muchos países supuestamente basan sus leyes políticas en la Sharia, en el Corán. Sí, pero si una mujer cobra menos que un hombre en España, lo puede denunciar y se le da la razón a la mujer. En un país musulmán no se le da la razón a la mujer. ¿Sabes cuál es la realidad en la práctica? ¿Cuántas mujeres denuncian? ¿Cuántas denuncian? El miedo a que te quiten directamente de la empresa, ¿cuánta? Es mucho más fuerte que el querer cobrar más. Por ley te tienen que readmitir. Toda mi vida profesional trabajando en España, mi vida cambió drásticamente después de ser madre. ¿Entiendes? Pero por la empresa. Por ser mujer. No voy a culpabilizar a la empresa porque por como yo soy, a mí no necesito que nadie me diga este es tu derecho, ¿sabes? Pero yo sé de lo que te estoy hablando. Y yo he crecido y yo me considero más española que marroquí por la simple razón de que llevo más tiempo viviendo en España, me he educado en España, me siento más identificada con el ser español que con el ser marroquí, pero no niego mi identidad marroquí. Solo una última pregunta, que no me quiero enrollar más y creo que tienes prisa. Hombre, sobre todo porque le está metiendo algún que otro zasca. Última pregunta. Hay cierto movimiento que dice, oye, como me hablas de hijos, me viene muy bien hilado. La natalidad de las mujeres musulmanas es muchísimo más alta, entre 3 y 4 hijos. Es que aquí sí que me voy a enrollar porque gracias, primero no conozco vuestra plataforma, pero... Luego te la doy. ¿Sabes no, pero déjame terminar. Simplemente... Es muy importante que aclare esto. La pobreza, la capacidad económica de la familia, de la mujer, va a determinar muchísimo las decisiones familiares de esa mujer. Y eso pasa en países musulmanes y en países no musulmanes. Pasa en España, pasa en Marruecos, pasa en Argelia, pasa en Sudáfrica, pasa en cualquier parte del mundo. La educación es la base para que una mujer pueda decir, aquí estoy yo y estos son mis derechos, no necesito que nadie me los dé.
Por supuesto que en un país en los que haya derechos sociales, haya libertades reconocidas, es más fácil, porque incluso la administración o el Estado te puede dar soporte para llegar a esos objetivos. En los países en los que hay pobreza no se puede. Pero la educación es la base. Si no hay educación, porque la familia tiene 10 hijos y no puede llevarlos todos a la escuela... Sí, pero tienes toda la razón y no te quito ni una coma, pero lo que te pregunto es, las mujeres musulmanas en España, y más concretamente en Cataluña, tienen muchísimos más hijos que las españolas. Entonces hay ciertos movimientos políticos que dicen, oye, al final Cataluña va a ser... Exactamente, digo, ¿y cuál es el problema de eso? ser musulmana. Bueno, es que son diferentes temas los que estamos, de los que quieres... No, yo te quiero preguntar por eso, por la natalidad. Las mujeres musulmanas tenéis muchos más hijos. No es por ser musulmanas. Claro. Es que son personas que sí, que han nacido, muchas de ellas han crecido en Cataluña, pero siguen en la cultura marroquí. La cultura marroquí es que, bueno, yo tengo hijos porque es bueno tener hijos. Con aquella idea de que cuantos más hijos tenga, mejor me va a ir a mí en el futuro, cuando sea mayor, más me van a cuidar. Claro. Y eso no es Islam, eso es cultura, te vuelvo a decir. Yo soy de un pueblo rural de Marruecos y allí cuantos más hijos tienes, más te van a ayudar a trabajar la tierra y por lo tanto mejor economía vas a tener. Pues que eso no es una cosa solamente de Marruecos o de países musulmanes, es una cosa de cualquier país que no esté lo suficientemente desarrollado o que tenga una seguridad social lo suficientemente desarrollada. Una vez la tienes desarrollada, tú ya empiezas a entender que independientemente de los hijos que tengas, tú tienes un Estado que en principio te va a cuidar cuando seas mayor, porque tendrás una pensión, servicios sociales. Si no tienes todo eso, tu seguridad social son tus hijos, que son los que te cuidarán y te proveerán cuando tú no puedas trabajar con tus propias manos. Esa es la diferencia. No que por, no sé, cuestión de la cultura, de lo malvados que son los extranjeros, vengan aquí a tener muchos hijos para sustituirnos. No, porque es que además los hijos que nacen aquí, que se educan aquí, que van a la escuela aquí, que van a crecer en libertad y con nuestros derechos, etcétera, etcétera, van a ser también españoles de pro, como tú, como el que más. Eso sí, claro, que algunos no lo entenderán así porque a los catalanes le dicen mucho, ¿qué ponen tu DNI? Y sin embargo, cuando ven a una persona que tiene un color de piel que no les gusta, ya no es que ponen tu DNI, sino el color de piel te impide ser español. Bueno, pues eso ya es una tara aparte que tienen esta gente que piensa de esa manera. Más ayuda de tus Exactamente. hijos. Entonces, no es Islam. Yo insisto muchísimo. Sí, pero independientemente de que sea Islam o no, lo que es un hecho es que las mujeres en España, bueno, y en Europa en general, pero sobre todo en España, la tasa de natalidad es paupérrima, es ínfima. Es muy baja. Y la debería de hacer España es darle gracias a las mujeres que están, muchas de ellas, desde la ignorancia, sacrificando su vida para traer a más mano de obra al país. Sí, yo hace poco he escuchado, porque yo, aunque viva fuera de España, sí que escucho las noticias de Radio y Televisión Española. Y hablaban de que España... Perdona que te acuerdas, vivías en Alemania. Sí, bueno, de momento estoy entre los dos sitios, ¿vale? Por motivos profesionales. Lo que te quiero decir que yo, aunque estoy fuera, yo sigo muy de cerca lo que pasa en España, y decían que de aquí a 2050, si no me fallan las fechas, España va a ser un país de los que más población vieja va a tener. Sí. Entonces, si llegamos a ese punto, tú, yo, ella, no vamos a tener que nos pague las pensiones. Entonces no deberíamos de fomentar la natalidad, o la natalidad de los musulmanes nos interesa, pero otras sí. Te vuelvo a decir, la educación es la base de cualquier cambio, y el respeto. Bueno, pues vídeo impecable donde los haya. Ahora vamos a ver otro en el que desmontan algunos de los argumentos racistas básicos, pero me gustaría primero saber qué pensáis sobre este vídeo, porque creo que lo has puesto de manera fantástica. Para empezar, intentando como relacionar, ¿no? Intentaba el entrevistador la delincuencia o el machismo con ser extranjero, y ahí dice, no tiene nada que ver con eso. Dime un país donde haya una igualdad total. O sea, aquí puede haber mucha igualdad en la ley, pero al fin y al cabo el machismo también existe, evidentemente, en España, y no es una cuestión simplemente cultural. Segundo, tiene que ver en muchas ocasiones, más que con la procedencia, con la inmigración o con lo que tú quieras, tiene que ver con la clase social. Es decir, aquellas clases más pobres pues tienen más predisposición a cometer crímenes, evidentemente. Si no puedes comer, pues es más fácil que cometas crímenes. Si no tienes una educación o tienes un futuro que te puedas labrar, pues evidentemente igual te puedes tirar más a un mundo criminal. Pero es que también no tiene sentido ninguno, y ahora vamos a ver ese vídeo que os estoy diciendo que lo desmonta todo muy bien, relacionar de esa manera tan espuria y además con intereses claramente asociados a la extrema derecha, intentar decir inmigración igual a delincuencia, una cosa con la otra, porque dejan siempre de lado el factor clase social, y además lo que hacen es estigmatizar a un conjunto entero de inmigrantes que la inmensa mayoría de ellos lo que hacen es contribuir y trabajar a un Estado que, como decía está muy bien esta chica, pues está en decadencia demográfica, por lo menos. Y dice el otro, no, pero claro, vosotras tenéis más hijos. Y le dice, sí, porque
Es que igual que los españoles, cuando hace unas cuantas décadas también tenían muchos más hijos, las familias españolas, muchísimas más, porque había otra cultura completamente distinta a la que los que te proveían eran los hijos. Y no es por ser inmigrante, y no es porque te quiera borrar a ti y a tu país, es por eso, simplemente. Y cuando ellos pasen a formar parte y estos niños crezcan en España, pues seguramente, y esperemos, pues también se den cuenta que para sobrevivir no hace falta tener muchos hijos. Si lo quieres hacer, fantástico. Pero aquí lo fundamental no es impedir la inmigración para que no tengan hijos y no nos sustituyan. Aquí lo fundamental es que si queremos que los españoles tengan hijos, hombre, pues igual que menos que empezar a legislar para que la vivienda no sea un lujo que unos pocos se pueden permitir solamente, para que los trabajos no sean precarios y el salario mínimo sea una basura. Y algunos lo querían más bajo todavía. Cuando estaba el salario mínimo en 735 euros, el PP no quería subirlo. Y ahora está ya en 1.100 euros, que me parece igualmente una miseria. Y a todos aquellos que siempre dicen, no, el salario mínimo si se sube, la economía se rompe, que es mentira, porque se ha subido un 50% en los últimos años, y menos mal, porque si no con la inflación, imagínate cómo estaríamos con un salario mínimo de 735 euros, pues a todos esos que se oponen, yo les recetaría un añito cobrando el salario mínimo. Ya ves cómo eran los primeros, después de ese año, en pedir que por favor se subiese el salario mínimo. Pues con una mejora salarial, con una mejora de condiciones de trabajo, poder conciliar una vida laboral con una vida paternal o maternal, eso es lo que fomenta la natalidad. No impedir a los extranjeros que vengan a nuestro país, porque si no nos sustituyen. No. Cuestiones materiales. ¿Tú tienes una casa en la que poder criar a tus niños? No. ¿Tienes que dedicar el 90% del salario para pagarte una casa para ti, como para pensar en una casa para tus hijos? Pues evidentemente no puedes tener hijos. ¿Tú sabes qué va a ser de ti en los próximos, iba a decir 3 años, pero seguramente 3 meses? Porque tienes un trabajo estable que te dura el tiempo. No. Pues entonces, ¿cómo vas a pensar en proveer a unos hijos? Esas son las cuestiones fundamentales, no en impedir que vengan aquí a España porque nos sustituyan, porque eso es un pensamiento que simplemente da alas al racismo, que es lo que le interesa a estos partidos, que como decía antes, consisten en enfrentar al penúltimo contra el último para que así no nos fijemos en los que de verdad tienen la culpa. Esta chica lo ha explicado perfectamente bien y con un nivel de verdad que ojalá tuviesen muchos de los que solamente repiten consignas racistas y pensando que así están de alguna manera haciéndole un favor a España. Todo lo contrario. Y ahora vamos a escuchar este vídeo de Pepo Jiménez en el que explica bastante bien y con datos encima de la mesa y desmonta todos estos mantras racistas que por desgracia estamos escuchando constantemente. Y os digo que yo en televisión estoy harto de escuchar estos mantras racistas porque se han convertido en el marco del debate y la mayor parte de afirmaciones dentro de este marco del debate son simple y llanamente humo, dice Pepo Jiménez. No hay relación directa entre inmigración y delincuencia, pero sí que la hay entre los que la defienden y ser racista o xenófobo. Vamos a escuchar. Malas noticias para el fascismo. No existe relación directa entre inmigración y delincuencia. Eso es falso. Porque la correlación no implica causalidad. Es como decir que la gente con barba es de derechas, porque hay más políticos de derechas con barba. Cuidado con lo que hacen, porque si no viene el de la barba. Ahora has visto constantemente noticias y argumentos de cuñado defendiendo que los extranjeros cometen un 23% de los delitos, siendo solo el 10% de la población. ¿La estadística miente? No. Mienten quienes no saben interpretar los datos de una realidad muchísimo más compleja y los manipulan para confirmar sus fobias. La xenofobia, concretamente. 1. No es lo mismo extranjeros que inmigrantes. Los extranjeros incluyen inmigrantes con residencia, los irregulares, los comunitarios y millones de turistas que están de paso por España. Claro. Todos esos delitos no son atribuibles solo a los inmigrantes. El INE simplemente da la nacionalidad de los condenados. Eso es buenísimo, porque después dicen, no, los extranjeros, los inmigrantes han hecho tantos delitos. Es como, bueno, ¿cuántos de esos extranjeros que aquí han hecho un delito son alemanes borrachos en Mallorca? Para empezar. Pero bueno, vamos a seguir. 2. Esa estadística compara delitos de extranjeros con el global de los españoles, es decir, incluye a personas mayores, a dependientes y niños españoles que normalmente no cometen delitos. Habría que comparar inmigrantes con los mismos sectores de edad, condición laboral, ingresos que los españoles, no peras con manzanas. Esta es buenísima, porque es claro, dices, no, porque el porcentaje tal de los delitos los cometen los delincuentes comparado con los españoles que no cometen tantos delitos. Y es como, claro, pero es que entre los españoles estás contando a un montón de personas mayores porque tenemos un país muy envejecido que por lo general delinquen menos, a todos los niños muy pequeños que evidentemente tampoco delinquen y a una población que seguramente tiene un nivel adquisitivo bastante más alto. Si coges la misma comparación y haces la comparación, bueno, ¿cuál es la media de la edad de los inmigrantes? Pues bastante más baja que la media española seguramente. La mayor parte de ellos son personas más jóvenes, con ingresos mucho más bajos, ¿vale? Pues haces esa comparación con los españoles más jóvenes, que seguramente delinquen más y con ingresos más bajos. Entonces, en todo caso, podremos tener una aproximación más cercana, a ver si delinquen más unos o otros. Y ahí es cuando se te rompe completamente esta equiparación absurda entre delincuencia y ser inmigrante. Porque te darás cuenta que en la misma población, con ingresos similares, tanto nacional como extranjera, y de la misma edad, se cometen delitos de manera bastante parecida, pero eso nunca lo sacan, evidentemente.
3. Los inmigrantes que cometen delitos no lo hacen por el simple hecho de serlo, sino por estar sometidos a condiciones sociales y laborales difíciles. Esto lo entendemos, ¿no? Pero bueno, como los españoles, es exactamente lo mismo. Si tú pasas hambre o penurias, pues es más probable, si no tienes futuro, si no tienes algo que hacer, pues es más probable que delincas, seas nacional, extranjero o de donde quieras. 4. Prueba de que no hay relación ninguna es que los niveles de delincuencia en España descendieron durante los años en los que aumentó exponencialmente el flujo de migrantes. Qué raro, ¿no? Debería ser al revés. Este gráfico es interesante. La criminalidad hacia abajo, mientras los inmigrantes crecieron. Justamente entre 2008 y 2014, bueno, ahora ha decrecido un poco la tasa de inmigración, pero la criminalidad iba hacia abajo, claramente. Durante los años en los que aumentó exponencialmente el flujo de migrantes. Qué raro, ¿no? Debería ser al revés. Bueno, huyes de tu país. Claro, debería ser al revés, según estos discursos racistas y fascistas. Cuanto más inmigrantes, más delincuencia, en principio, según ellos. Bueno, pues ese gráfico lo desvela. Por la guerra, ¿te jugarías la deportación por delinquir en el país de acogida? Los inmigrantes son más trabajadores y responsables que la media y aportan más de lo que reciben por los impuestos indirectos, desde el mismo momento que consumen la primera botella de agua. Esto es de cajón. Hay un problema de delincuencia y criminalidad, sí, pero está relacionado con la pobreza, con el desempleo y la falta de oportunidades sociales. Culpar a los inmigrantes es como llamar violencia doméstica a la violencia de género. Si no pones el foco en la verdadera causa, en el machismo y el patriarcado, es imposible tomar medidas eficaces para combatirla. La inmigración es irreversible mientras exista desigualdad y es contra lo que hay que luchar. Tu ciudad no la está destruyendo los manteros, sino un 94% de pisos turísticos ilegales. De hecho, los trabajadores migrantes aportan 10 veces más a la seguridad social. Esta noticia es la que quería poneros ahora, pero mira, ya que la ha puesto aquí Pepo, los trabajadores migrantes aportan 10 veces más a la seguridad social de lo que gastan. Y ahora vamos a ver también cuántos impuestos pagan y de cuántos impuestos o ayudas se benefician, que esto también es un mantra, por lo menos dentro de Vox, que salió hace poco Abascal leyendo una lista diciendo todos estos apellidos musulmanes y cobran más ayudas que los españoles. Claro, había empezado a leer, pues justamente, bueno, leí un par de páginas en los que eran apellidos musulmanes y todos los demás se los dejó fuera, evidentemente. De lo que gastan. Esto es una certeza. Recuerda, no hay relación directa entre inmigración y delincuencia, pero sí que la hay entre defenderla y ser racista o xenófobo. Saludos. Bueno, pues muy buen vídeo de Pepo Jiménez. Os voy a enseñar la noticia esta de la que estaba hablando. Bueno, es este estudio que se llama El impacto económico de la inmigración en la región de Murcia, realizado por profesores de la UPCT. Se ha presentado hoy en el CES y resulta que dice que los inmigrantes aportan al Estado un 70% más de lo que reciben y un 30% más que los nacidos en España. La población nacional extranjero que reside en la región de Murcia, esto es concretamente Murcia, pero creo que hay estudios estatales, realiza una contribución fiscal neta positiva y generó el 35% del crecimiento económico regional entre el 2005 y el 2019. Estas son algunas de las conclusiones del estudio El impacto económico de la inmigración en la región de Murcia, realizado por profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena y encargado por el Consejo Económico y Social de la región, donde se ha presentado esta mañana. Una región que precisamente de izquierdas no es, ¿eh? Ya sabéis los resultados electorales de PP y Vox que tienen por ahí. Por cada euro recibido en prestaciones, que es lo que dicen siempre, los inmigrantes reciben muchas ayudas, no sé qué, no sé cuántos, vale, pues por cada euro recibido en prestaciones, los nacidos en el extranjero ingresan 1,72 euros al erario público. Es decir, dan 72 céntimos de más por cada euro que reciben en prestaciones, cifra que supera un 30% a los 1,32 euros que aportan los nacidos en España residentes en la región y también superior a los 1,63 euros de los nacidos en el extranjero que residen en el resto de España, según detalla el informe. O sea que en el resto de España también los nacidos en el extranjero, por cada euro que reciben en prestaciones, en ayudas, lo que sea, devuelven en impuestos por sus trabajos, etcétera, 63 céntimos más, es decir, 1,63 por cada euro. Es decir, que todo este mito de ay, es que recibe muchas ayudas, no sé qué, es que además es falso. Y simplemente se sustenta sobre una supuesta percepción de ay, es que a mí me va muy mal, y entonces tú cuando te va muy mal, y eso es comprensible, es muy humano, tiendes a buscar culpables. Y cuando tú buscas culpables y tienes una persona con barba llamado Santiago Abascal que te dice aquí abajo, en lugar de aquí arriba, pues te quedas con el culpable más sencillo. Y es un culpable al que, pues, con el que igual no compartes idioma, no compartes cultura, que alguna vez lo ves en distancia y te cuesta un poco más empatizar porque no sientes que sea como los tuyos, y es más fácil señalarlo. Porque viene de fuera, porque es más fácil estigmatizarlo, porque efectivamente hay algunos que pues igual te amedrentan, no te caen demasiado bien, o incluso alguna vez te han robado y has pensado que todos son como ellos, pero te han robado no por ser de fuera, sino te han robado porque o sería un niñato, o sería una persona que no ha tenido educación, una persona que es un delincuente y punto. Pero es más fácil construir a partir de esos casos concretos que puedes haber tenido una causa general y decir que todos son de esa manera, que todos tienen paguitas, que viven del cuento, no sé qué, no sé cuántos, y tú estás jodido. Y lo que es de que estás jodido o que te han robado o cualquier cosa que te haya pasado, eso es completamente cierto. Lo fundamental aquí y la cuestión es definir quiénes son tus enemigos y quiénes son los culpables de que eso te pase. Y con la extrema derecha pues ha sido así toda la vida. O sea, desde
los años 30 del siglo pasado, los que decían que todos los problemas nacionales de Alemania eran del pueblo judío, hasta hoy en día que te dicen que todos los problemas es de que hay muchos inmigrantes. Y nunca, jamás señalan hacia arriba. Nunca jamás señalan a los fondos buitre que te roban tus ciudades, eso sí, porque tienen mucho dinero, van trajeados y tienen, por supuesto, la cara de color blanco, entonces no hay ningún problema. Aunque tampoco tienen problema, ¿eh? Si el que viene de fuera del extranjero viene en yate privado o viene en un jet privado, entonces, oye, bienvenidos sean. Su racismo es... pues es proporcional al dinero que tengas, inversamente proporcional. Si tienes mucho dinero, se les acaba el racismo. Si tienes poco dinero, entonces te odian con toda su alma. Ese es el problema. Pero bueno, espero que os haya gustado esa primera intervención de esta chica explicando muy bien el asunto del racismo y desmontándolo completamente. Y después el vídeo de Pepo, que creo que es bastante ilustrativo, con datos encima de la mesa para desmontar los discursos racistas a los que por desgracia nos estamos acostumbrando demasiado últimamente. Os leo los comentarios para leer vuestras impresiones sobre si tenéis alguna experiencia cercana de gente que hayáis tenido alguna discusión hablando sobre este asunto y que ahora podéis volver a discutir con estos argumentos de manera un poco más contundente. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien, adiós.